Me refiero a Fernando Estrafase. Fernando fue secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo también del área de relaciones internacionales de la misma, y es uno de los principales referentes de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, acá Gonzalo ¿Qué Asís. tal? Buenos días, Gonzalo, mucho gusto de saludarte. Un placer hablar con vos, Fernando. Bueno, tu primera mirada al respecto de lo que pasó ayer en Venezuela y después empiezo a hacer doble clic en algunas cosas. Bueno, la primera mirada que estamos ante un hecho de relevancia global, así lo atestiguan los pronunciamientos que ayer tuvieron todos los líderes mundiales. No ocurren tantos en el curso de un año, de un periodo, similar en términos de repercusión global a lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, el ataque del 7 de octubre, es decir, hechos con relevancia en el tablero global y que en este caso connotan la ejecución, yo te diría, de una gran estrategia. Al día de hoy sabemos más de la gran estrategia de Estados Unidos que de los microhechos que suponen la gran estrategia de Estados Unidos de ejercer de forma explícita y no condicionada su influencia en el continente americano. Por eso la manifestación de Trump del retorno a la original doctrina Monroe, aquella que señalaba de América para los americanos, pero como la llama él mismo, la doctrina Donroe, porque tiene ese énfasis que Donald Trump en su segundo gobierno está intentando ponerle, ¿no? Entonces, fue eso, esa manifestación al mundo de que de América y de todo, te diría, de todo el hemisferio occidental, rodeado por el Atlántico, se encarga Estados Unidos, y bajando un nivel del análisis, dejando muy en claro que el manejo de un recurso estratégico como las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, las probadas por lo menos, y que hasta ahora estaban alimentando de petróleo barato a China, no podían depender de una dictadura, como vos la señalaste en tu introducción, sangrienta, déspota, fuera de todo parámetro de democracia, pero sobre todo alineada con potencias en disputa con Estados Unidos como China y otros países de relevancia como Rusia e Irán, ¿no? Sabes que me resulta muy difícil elegir cuál es el primer abordaje que quiero hacer con vos de este tema, Sí, porque, sí. ¿por qué te digo esto? Primero, porque creo que no se puede discutir, Fernando, que lo que pasa en Venezuela es una dictadura, ¿no? Uno se mete en la definición de dictadura más básica, que es la de la Real Academia Española, régimen político que por fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Esto en Venezuela pasa, con lo cual entiendo Absolutamente. que no tenemos que ni discutirlo. Entonces quiero ir a lo que el ámbito académico llama el marco jurídico de la política pública, y es lo que a mí me lleva a preguntarme en el cómo se hacen las cosas. Entonces uno mira, ¿no?, el panorama internacional, el escenario internacional, inmediatamente aparece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y uno entiende que, y acá no es que, por favor, que nadie crea que yo puedo avalar lo que hizo Maduro en Venezuela. Por Dios, no, nunca, lo condeno pública y fervientemente. Simplemente para pensar y hacer un doble clic sobre el cómo, el modus operandi. Uno entiende que por ONU, cualquier intervención militar de un país tiene que tener una previa autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, que es uno de los órganos que compone Naciones Unidas. Y esto va a pasar recién mañana. Pregunta, digo, sin ningún tipo de connotación ni tendencia. ¿Lo que se hizo desde el cómo está bien, está mal? Está muy bien, Gonzalo, lo que vos está muy bien este reconocimiento que estás haciendo de la dificultad de encontrar un ángulo único, un planteo definitivo frente a lo que está ocurriendo, porque en primer lugar, antes del análisis jurídico, institucional, multilateral, a vos te pasa lo mismo que a todos nosotros. Estamos contentos de que un dictador no esté más en el Exacto. ejercicio del gobierno. Y eso se vive en las calles de Caracas, en las calles de Buenos Aires, en el mundo. Yo en este momento estoy fuera de la Argentina y nadie para de hablar en los bares de esto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficacia de que América Latina tenga un país que hoy tiene un dictador menos, solo es celebrable y es hasta un reflejo entendible y muy aceptable.
pero vos estás haciendo el esfuerzo de tratar de pensar qué más hay detrás de todo esto. Y no hay ninguna duda que la intervención de un Estado en otro, en el mundo multilateral de reglas que aprendimos y que después de la Segunda Guerra Mundial alumbró las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, es un aspecto discutible como lo fue, por ejemplo, acá va a sonar mucho más intuitivo para todos, la invasión de Rusia a Ucrania. En el momento de la invasión de Rusia a Ucrania, la llamamos invasión porque por el principio de integridad territorial de Ucrania, por digamos, el principio de no intervención externo, todos acordábamos que era ilegítima, ilegal, imposible de justificar de ninguna manera. En el gobierno de los Estados Unidos ayer, en sus primeras declaraciones, fíjate que justificaron esta intervención directa en el carácter de líder de un cartel del narcotráfico, de Jaragua y de los Soles, de Maduro, y por eso justificaba, si querés, la extracción directa de Maduro del gobierno. Naciones Unidas mañana también, lunes, sí, mañana se va a reunir, tiene un Consejo de Seguridad Permanente, donde por ejemplo están Rusia y China, que manifestaron reparo frente a esta intervención. También está Francia, que apoyó digamos, moderadamente, Inglaterra y me falta uno. Bueno, y el propio Estados Unidos, perdón, claro. Y después hay miembros no permanentes, 10, entre los cuales está Colombia en este periodo, Dinamarca, Pakistán. Ahora, detrás de toda esta reflexión que vos estás intentando posicionar, Gonzalo, lo que está ocurriendo es que las reglas, los modelos de relacionamiento entre estados que reinaron desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora están en absoluta, rápida y violenta transición. Y estamos volviendo hacia un esquema global evidentemente realista en relaciones internacionales quiere decir que por encima de cualquier regla escrita siempre se imponen las relaciones de poder y, para decirlo de forma más brutal, del más fuerte. Claro. E incluso el marco teórico que muchos están utilizando para, perfilar lo que está ocurriendo es el de las llamadas áreas de influencia, en donde Estados Unidos tendría reservado todo lo que es nuestro continente americano y alguna parte de Europa, por ejemplo Gran Bretaña. Rusia extendería su área de influencia en las regiones cercanas y China, Xi Jinping, lo haría en Asia. Este es un nuevo orden no institucionalizado, pero que cuando vemos los esfuerzos de Trump por llegar a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania, cuando vemos la vocación de Trump de entenderse con Xi en cada uno teniendo su área de influencia, y este ejercicio del poder fáctico de Trump en la región, nos vamos acercando a eso. Entonces lo que está en crisis hoy es el multilateralismo basado en reglas que frente a un hecho como el que ocurrió, diría, no tuvo ni el marco de apoyo multilateral de la ONU, ni el propio apoyo del Congreso estadounidense a una intervención externa, ¿no? O sea que te escucho y recuerdo cosas que uno ha leído en épocas de facultad. Una de las cosas que más me resuena en la cabeza es la teoría del bien superior, ¿no? Que básicamente, digo, para no hacerlo muy, muy pesado, muy denso, es que uno tiene que pensar siempre cuál es el bien superior, el bien ulterior que conlleva de repente una acción política, ¿no? Yo leía hoy la información objetiva de lo que pasó en Venezuela, ¿no? La cantidad de víctimas de tortura, los presos políticos, las ejecuciones, los asesinatos en protestas, las violaciones a derechos humanos, la cantidad de millones de venezolanos que se tuvieron que ir del país, que perdieron la familia, perdieron el trabajo, perdieron la propiedad, todo. Y uno entiende que es imposible no sentir empatía, no tener sentido común y en consecuencia no pensar en cuál es el bien superior que, digamos, impera en un país cuando pasan cosas como las que pasaron ayer, digo, ¿no? ¿Cuál es el bien superior? El bienestar de los venezolanos. El bien superior es que estos 8 millones de venezolanos puedan volver a su patria, que puedan estar un domingo en familia, que puedan laburar en su país, que recuperen su casa, que puedan vacacionar en su país, que puedan caminar por las calles de su país, todo aquello
que se les quitó este tiempo, para mí conlleva este bien superior que, al menos en mi cerebro, ocupa un lugar muy importante, más allá de que uno después pueda pensar cuáles son los métodos, qué dice la jurisprudencia internacional, etcétera. ¿Compartís? Claro, o sea, ese dilema que vos planteás de forma valiente, el del bien superior para esos 8 millones de venezolanos, que cabe destacar es el éxodo más grande de la historia moderna junto con el de Siria, en donde salieron, ¿te acordás? Esas largas Sí, marchas claro por que sí. Europa de los 5 millones de Siria. Bueno, Sí. los 8 millones de venezolanos a los que vos te referís es el éxodo más grande de la historia. Entonces, ayer todos estamos embargados, y hoy también, ¿por qué no decirlo? Por la alegría de que en Venezuela se dio un primer paso para terminar con esa tiranía. Desde una mirada más pausada y con una óptica, si querés, más institucional, tenemos que preguntarnos cómo sigue el tema. Claro. Y ahí todavía no sabemos mucho. Hay una opción, te diría casi por default y deseada por muchos, entre ellas manifestada por el propio gobierno argentino, que es que las autoridades a las que le fue arrebatada la elección Edmundo presidencial, González. Edmundo González Urrutia, asuman la presidencia. Esta fue la manifestación incluso del propio gobierno argentino. No parecería ser en lo inmediato el curso de acción que Estados Unidos estaría privilegiando. Las declaraciones ayer de Trump parecían abrir una puerta a algún tipo de entendimiento de transición con la vicepresidenta actual. Pero creo que es poco todavía lo que sabemos. Sabemos que Claro. la prioridad de Estados Unidos era extraer a Maduro, lo hizo con todo éxito. Sabemos, porque lo explicita Estados Unidos, que la prioridad es recuperar el control de la explotación petrolífera, recuperando los derechos de empresas americanas que fueron vulnerados, suspender de alguna manera el flujo de indiscriminado de petróleo hacia China por las razones de gran estrategia que señalé antes, pero todavía nos falta mucho más información para saber cómo sigue Venezuela, y en ese devenir de los acontecimientos también se va a jugar la calidad del bien superior logrado, Gonzalo, Claro. porque Venezuela tiene que tender de forma progresiva hacia una democracia, restitución de los derechos. Hay una oposición en el exilio. Todavía nos faltan días para saber, pero coincido plenamente con vos que el día de ayer, incluso y así lo manifestaron líderes, si querés, menos propensos a apoyar políticas de Trump, gente más vinculada a la centroizquierda, era un día en donde la alegría por la retirada del tirano le ganaba, más allá de que no podía obviar la reflexión, a los planteos institucionalistas del cómo se hizo y Claro. qué reglas multilaterales se está vulnerando, ¿no? Claro. Fernando, para cerrar, siempre que al ser domingo tenemos algunas licencias, no estamos entre semana, estamos más tranquilos. Yo le quiero contar a la audiencia, Fernando, más allá de ser un analista de los mejores que tiene la Argentina, fue profesor mío en la universidad y hoy tengo el orgullo y el honor de formar parte de la cátedra que él lidera en la maestría en políticas públicas en la universidad. Siempre recuerdo con mucho cariño uno de los grandes conceptos que nos transmitiste a nuestra corte de magísters, y es el concepto de tecnología política alternativa, que lo uso mucho para los análisis, que la gente me escucha en Radio Mitre, siempre me escucha hablar de eso y siempre te cito. ¿Qué cuota de tecnología política alternativa tiene lo que pasó ayer? Digamos, hay algo que, de estas herramientas que no son tradicionales, si querés, que se utilizó ayer para poder lograr justamente un bien superior, que es ayudar a un pueblo castigado a salir de este oscurantismo en el que están metidos hace tanto tiempo? Y mira, Gonzalo, está muy bien connotado el concepto, porque la OEA, la ONU, distintas instituciones regionales durante muchos años se instaron de manera institucionalizada, si querés, a un cambio de régimen en Venezuela. Y tuvo que ocurrir una intervención como la que vimos ayer, del más puro realismo de ejercicio del poder fáctico, con mucha precisión, hay que reconocerlo, decirlo. Todavía no sabemos pormenores de los hechos, ¿no? No sabemos si hubo una resistencia, si hubo
Sabemos que no hubo muertos del lado de Estados Unidos, no lo sabemos del lado de Venezuela, lo cual también llama a preguntarse, lo hacen muchos analistas también, sobre características, si querés, hasta más novelescas de lo que puede haber sido la intervención, porque cuesta, además, más allá de reconocer el profesionalismo de las fuerzas estadounidenses, cuesta entender cómo no aparecen bajas de un lado o del otro en una intervención de este tipo, con lo cual yo no tengo la información para hablar de un tipo de acuerdo subrepticio y demás, pero nadie lo descarta. Eso que estamos describiendo es una tecnología política alternativa que se mostró para el resultado final deseado por todos, que era la salida de Maduro, la aprehensión de Maduro, mucho más efectivo que las instituciones y las reglas establecidas para lidiar con los quiebres democráticos en la región, lo cual marca un gran desafío en la concepción de esas instituciones y de la efectividad. Y esto es el dilema y la interpelación a la que está siendo sometida hoy, por ejemplo, Naciones Unidas, donde, es importante decirlo, hay un argentino de enorme prestigio, Rafael Grossi, que se está postulando para ser el próximo secretario general, y son los temas con los cuales eventualmente, en caso de ser elegido, va a tener que lidiar, ¿no? Déjame, antes de terminar, manifestar mi absoluto apoyo a la candidatura de Rafael Grossi por prestigio internacional ganado a lo largo de décadas en temas nucleares y por su presente vocación de ser un arquitecto de un nuevo multilateralismo. Fernando Estrafase, gracias por este rato de charla en Radio Mitre este domingo por la mañana. Que pases un buen día y un saludo a tu familia. Gracias, lo mismo para vos. Gracias por todo. Chau, chau. Adiós. Fernando Estrafase, uno de los grandes analistas internacionales que tiene la Argentina, hablando de lo que está pasando hoy en Venezuela. Hacemos